Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, comentábamos de estos elementos, de los PLCs, de los dispositivos, que no necesariamente tienen que ser los PLCs únicamente, pueden ser microprocesadores, microcontroladores, las computadoras, etcétera. Pero digamos que los más comunes, los más populares son estos elementos, ¿no? Los elementos, los controladores lógicos programables. De hecho, de ahí se deriva estos nombres por la cuestión de esta lógica. Entonces, aquí estos elementos, obviamente vamos a tener unas ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas, volumen reducido, modificación de la lógica interna. Aquí ya esto es más fácil la reprogramación, aunque tenemos, digamos, una integración muchísimo mayor. La interconexión de estos elementos ya no se hace con la fundición de fusibles o con la interconexión física de las pistas, sino que se hace pues por medio de la codificación. Esta codificación, estas combinaciones de terminales, aunque estuviéramos hablando de un FPGA o de una GAL y una VAL, esta programación se hace en una memoria que podemos nosotros modificar, ¿no? Aquí este tipo de memorias, si lo recuerdan, no sé si ya les platicaron un poquito de su... Creo que está un poquito lenta mi máquina, perdón. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha cortado? Se escucha bien, profe. Escucho bien, profe. Excelente. Bueno, es que está muy lenta mi máquina, incluso se está deteniendo para... Ok, bien. Entonces, les decía esta cuestión de las instrucciones que va a ejecutar, pues están en memoria, ¿no? Ya otro tipo de arreglos, por ejemplo, la memoria más sencilla de la memoria RAM es considerada como, por ejemplo, un flip-flop. Un flip-flop es la unidad mínima de memoria que nosotros pudiéramos tener, en la cual almacenamos información, y si quitamos el dato de la entrada de ese elemento, del flip-flop, se queda con esa información a la salida, ¿no? La mantiene. Entonces, el flip-flop se considera como el elemento mínimo de memoria. Es una memoria RAM porque es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que es una memoria que está siendo con determinadas características. Esta información se mantiene, pero si yo si desenergizo este sistema, este dispositivo, en este caso los flip-flops, va a perder la información. Y si se mantiene energizado, pues se mantiene ahí la información, ¿no? En cambio, una memoria no volátil, aunque nosotros le quitemos la información, perdón, la energía, la información se va a mantener. Esa se va a seguir preservando. Y obviamente, dependiendo del tipo de memoria, las tecnologías cambian. Les decía, la memoria RAM, por lo general, un elemento muy, muy sencillo de los que ustedes conocen son los flip-flops. Nosotros almacenamos la información, si lo desenergizamos, ese valor se elimina, ¿no? O ya sea por un set reset, dependiendo del tipo de flip-flop que estemos trabajando. Y en cuestión de las memorias permanentes, por lo general se trabajaba con memorias de tipo, donde almacenamos la información por medio de fusibles, ¿no? O en algunos casos ya fue evolucionando, y ahí tenemos la cuestión de la memoria ROM, la PROM, EPROM, E cuadrada PROM, y finalmente la flash, ¿no? Que es la que utilizamos aquí en los pen drivers o las USBs, como se conocen actualmente. Y esa memoria, pues, es de un acceso mucho más rápido que las anteriores, que las ROM incluso, pero que nos permiten almacenar información por tiempo indefinido. Bien, bueno, entonces, volviendo a este punto, ese programa ya se encuentra ahí, esa combinación de códigos, que nosotros es más fácil modificarlo que si estuviéramos reconectando, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas, volumen reducido, la modificación de la lógica interna, reconsiderando la cuestión de los comandos, y está preparado para funcionar en ambientes industriales, lo que les vengo comentando y haciendo hincapié en este punto. Estos ambientes industriales pues pueden considerarse las situaciones de estar sometidos a altas temperaturas, a vibraciones, ¿no? Cuando estamos hablando de esta integración
en procesos industriales están comúnmente sometidos a altas vibraciones y por lo general eso puede provocar que algunas piezas, algunos elementos dentro de los componentes se vayan aflojando o se tenga pérdidas de algunos componentes y eso afecta el comportamiento de dichos dispositivos. Otras cuestiones pueden ser el nivel de humedad o los niveles de temperatura que pueden estar sometidos. Si fuese temperatura, pues puede llegar a degradar los componentes internos, ¿no? Aunque ya la mayoría de los elementos son integrados, están encapsulados y demás, pues obviamente también tenemos las fuentes, ¿no? Fuentes de alimentación, tenemos algunos otros acondicionadores de señal, los elementos que nos van a eliminar ruido externo y al final de cuentas vamos a tener ahí elementos discretos como capacitores electrolíticos o algunos otros tipos de poliéster y demás, y la temperatura los va a degradar, al igual que las resistencias. Entonces, el uso de estos componentes para estos ambientes, pues son más resistentes, ¿no? Si habláramos de la humedad, puede esta humedad llegar a generar condensación al interior y esa condensación a la larga puede generar cortocircuitos. Entonces, igual estos dispositivos pueden soportar rangos de humedad amplios y evitar esas condensaciones. Incluso hay algunos componentes que, por ejemplo, trabajan en zonas donde están, en empresas que están, por ejemplo, a nivel del mar, ¿no? Y este tipo de dispositivos se le conoce que están tropicalizados, es decir, están acondicionados para poder trabajar en ambientes de este tipo. Y no es más que evitar esta cuestión de temperaturas altas o temperaturas extremas, por ejemplo, ya, así como hay zonas que en la tarde hace mucho calor o temperaturas muy altas se pueden desarrollar y obviamente los dispositivos deben estar diseñados para soportar esas temperaturas. Por la noche puede llegar a trabajar con temperaturas muy, muy bajas y también debe de estar capacitado para trabajar en ese rango de temperatura, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de la robustez y de que pueda trabajar en estos ambientes industriales, ¿no? También ya tiene la integración de más componentes, no solo de compuertas de selectores, timers y demás, sino que también ya tienen unidades lógicas para poder realizar operaciones como sumas, restas, multiplicaciones o algunos otros cálculos más complejos que nos podrían permitir integrar algunas técnicas de control más sofisticadas, no nada más el de on-off, podríamos incluso ya estar hablando de integración de técnicas de control como un PID, un proporcional integral derivativo, que pues dependerá del proceso si lo requiera o no. Acuérdense que desde el punto de vista industrial, entre más sencillo se tenga, se genera mayor confianza y obviamente pues menor gasto. Uh, Desventajas, ok. La necesidad, igual que la anterior, de seguir teniendo acondicionamiento, en este caso de los captadores, de los convertidores de señales analógicas digitales, y se necesita personal capacitado para la programación, modificación y manutención de estos equipos. Ya no es tan sencillo como lo era con la lógica discreta integrada perdón, la lógica estática discreta y la lógica estática integrada, ¿no? En donde a lo mejor unos diseños de PCBs era mucho más sencillo que el empezar a ver las lógicas de programación y la relación que hay dentro del proceso con nuestros contactos o con nuestras señales de entrada y salida, ¿no? Sin embargo, pues sigue teniendo muchísima capacidad de poder cambiar y ya sean elementos programables, ¿no? Y por ello, en cuanto a la aplicación de automación. Podemos percibir aquí. Ahí está. Desde la utilización por largo tiempo de la lógica cableada llevó a mantener el tipo de simbología y funciones básicas. Aquí vemos que pues, una de las funciones básicas es el contacto, que puede ser un contacto normalmente abierto. Dentro del circuito digital, como la cuestión de la lógica programada, pues simplemente este circuito abierto pues es un cero lógico, ¿no? O la condición lógica falso. La condición lógica verdadero, un uno lógico, y es que tengamos nuestro contacto normalmente cerrado. Desde el punto de vista de la lógica neumática hidráulica, pues es simplemente cambiar los estados en las válvulas, ¿no? Ya sea que fuera una válvula activada mecánicamente, como es este símbolo ahí con su resortito, con regreso mecánico, o que fuera una electroválvula, que aquí ya tendríamos la combinación
varias lógicas, ¿no? Y reitero lo que les había comentado hace rato, ¿no? Al final de cuentas, estas lógicas se traducen en el uso de estos contactos que interrumpen el paso de la energía, ya sea la cuestión a niveles lógicos de 0 a 5 volts o cuestiones cuando estamos trabajando de señales de voltaje más alto, incluso hasta podríamos considerarlo con señales de corriente alterna o fluidos dentro de un circuito, ¿no? Como puede ser el aire o el aceite. Ok, y esto pues lleva a la implementación en los dispositivos la lógica programada de lenguajes basados en esta simbología. Podemos destacar de esta simbología, por ejemplo, el pulsador normalmente abierto. Ustedes ya les voy a poner ahí una actividad donde aquí estamos hablando rápidamente sobre algunos elementos, pero habrá que hacer un análisis un poquito más exhaustivo de los componentes, cómo se simbolizan y cómo se representan dentro de la programación con lenguaje escalera, ¿no? Entonces, estos también los vamos a ocupar en este tipo de programación. Tenemos entonces un pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado, llave selectora, contacto de nivel, contacto de temperatura, contacto por presión. Podríamos también tener ejemplificado una bobina de relevador. Esta bobina no hay que confundirla con las cuestiones de las bobinas que van a representar las salidas dentro de un diagrama en escalera, ¿no? Más bien esta bobina es para un relevador interno o para poder activar otros contactos antes de tener un efecto a la salida de los dispositivos. Esta es una bobina de relevador, pero temporizado. Aquí está el elemento que lo va a representar o lo va a hacer la diferencia. Aquí esta cuestión nos está indicando que está temporizado. Lámpara de señalización puede ser una lámpara piloto, simplemente para poder identificar que alguna línea de algún circuito está energizado y tener una noción de que ya se activó una parte de una etapa del proceso, ¿no? Protección térmica y protección magnética, por mencionar algunas, ¿no? Vamos a avanzar más adelante con uso de estas simbologías y nos iremos familiarizando con cada uno de ellos, ¿no? Y este uso, les digo, les reitero, terminamos con la implementación de estos contactos para poder desarrollar algunas funciones básicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una función en la cual, dependiendo de la activación de cada uno de estos interruptores, podríamos identificar si el elemento se cumple o si se cumple la función para activar esta bobina. Aquí estamos representando una bobina, esta sí va a tener, digámoslo así, un efecto a la salida. Dentro de lo que se puede considerar aquí de este tipo de lenguaje, es muy sencillo, pero nos va a ayudar a entenderlo más si consideramos esta parte. Digamos, esta barra que tenemos aquí, la vamos a tener representada que está conectando a la parte positiva. Esto puede ser a la fase, si estamos hablando de conexiones a corriente alterna, o puede ser, no sé, a 24 volts en el caso de algunos sistemas a 24, o incluso si lo vemos ahorita con elementos digitales de 0 a 5 volts, pues a positivo, ¿no? Y la de este lado, pues va a ser la representación, la conexión a tierra. Entonces, mientras nosotros podamos cerrar el circuito de positivo a negativo, pues obviamente vamos a hacer que funcione, ya sea en este caso la bobina, alguna lámpara, algún motor, algunas cuestiones que tengamos aquí conectadas, ¿no? Y estos elementos que tenemos aquí pues, son la representación de los contactos, ¿no? Un contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, y la notación que aparece arriba pues va a dar lugar al nombre del contacto que esté utilizando. Aquí pues estamos utilizando letras, pero pudiéramos ponerle un nombre específico como, por ejemplo, sensor de límite 1, sensor límite 2, o algún nombre característico que nos relacione con alguna de las etapas del proceso, ¿no? Para ahorita, para ejemplificarlo, lo podemos dejar así. Entonces, vean, les voy a compartir un pequeño circuito.
Está bastante lenta esta cosa.